Buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su entrega semanal. Hoy compartiremos el programa con Joel Santos, gerente general de la AFP Reserva. Pero, independientemente del cargo que Joel ocupa en este gobierno, también hay que recordarle a la gente que Joel es un economista que ha estado involucrado en todo el ambiente empresarial en términos dirigencial, también como empresario. Ha estado en la zona ORE, ha estado en Copardón, tú me vas corrigiendo. Sí, sí, Ángel. En la Ángel, y está involucrado siempre en todo eso, en todas esas instituciones que aportan a la sociedad, no buscando méritos, pero sí aportando a la economía, a la tranquilidad, a la paz. Y es joven, ¿eh? No crean que Joel, aún ocupando tantas cosas, Joel sigue siendo un hombre joven. No le vamos a decir la edad tampoco. No, pues lo podemos decir claramente. Joel Santos está con nosotros, señores. Bueno, Joel, gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer siempre estar en este programa. Fuera de cámara, estábamos recordando cuánto tiempo tengo yo viviendo este programa. 16. Y llegamos, exactamente, Sí. 15, 16 años. Sí. 16 años. 16 años. Tú viniste con el programa, tenía ya apenas 4 meses. Ah, bueno. Sí, sí, porque tú eras de Ángel. Así es. Un joven, aunque sigue siendo joven, pero era muy joven. Así es. Pero tú siempre has sido un colaborador de nosotros. Bueno, mucho orgullo en este programa que tanto ha aportado a la cultura económica de la República Dominicana. Sí. Y creo que lo mencionamos en un corte como consecuencia del aniversario del programa, pero vale la pena aquí que estoy ya presente, pues recalcar de nuevo ese aporte de agenda económica. Luis Manuel te manda disculpas porque no puede estar presente y Jairon también. Pero yo creo que Jairon no quiso. Mentira, Jairon. Bueno, vamos a hablar en principio con Joel como gerente general de la AFP Reserva, que es su principal motivo de estar aquí. Aunque lógicamente, como él es un empresario turístico, también vamos a hablar un poco de la parte turística y de la parte económica en las cosas que podríamos tocar si nos da tiempo. ¿Está bien? De acuerdo. Yo quiero que tú, en términos generales, nos hables de AFP Reserva, pero no de detalles, porque los detalles te quiero yo hacer la pregunta. Pero ¿cómo va AFP Reserva? ¿De qué tiempo tiene formada? Si tú eres el segundo o el primer gerente general que tiene la AFP, si contigo se fundó, o sea, todo ese tipo de cosas quiero que tú nos digas. Danos una historia de inicio. AFP Reservas prácticamente está desde el inicio del sistema, desde el sistema de pensiones, aunque la ley es del 2001, pues inició en el 2003. Sí, 2003. Es decir, que AFP Reservas tiene ya prácticamente cerca de los 20 años de operaciones. Y pues ha jugado un rol importante, es una de las 4 AFP más importantes del sistema. Ocupa diferentes lugares dependiendo de la variable que estemos hablando, pero es una de las 4 principales. Tiene quizá no quiero quedamos de no entrar en detalles, pero tiene ya más de 200 mil millones de pesos en administración, tiene más de... ¿Y cuánto tiene el sistema? El sistema tiene algo más de 800 mil. O sea que AFP Reserva tiene prácticamente el 25%, de los fondos totales. De los fondos totales, correcto. Es decir, es una empresa de... Y en esa parte, ¿cuál es el lugar que ocupa? A nivel de, cuando sumamos los fondos en administración, es decir, incluyendo lo del Fondo de Solidaridad, es la segunda más grande. ¿Qué significan los fondos de solidaridad? Los fondos de solidaridad es que hay diferentes tipos de fondos. Exacto. Está el llamado fondo T1, que es el fondo, vamos a decir, donde están los fondos de capitalización individual de los afiliados. Están los fondos que son los particulares que pueda administrar una AFP. Por ejemplo, el sistema existe un fondo de pensiones del Banco de Reservas que está, vamos a decir, fuera de lo que es el fondo de capitalización individual, que lo administra la AFP. Por AFP Reservas. Ese es otro tipo de fondo. Y está el fondo de solidaridad, que es un porcentaje que se deduce de los aportes de los afiliados, que va a un
fondo común. Ese fondo está ahora mismo cercano a los 70,000 millones de pesos, que tiene la vocación de cumplir con el concepto de solidaridad de la Ley de Seguridad Social. ¿En qué sentido? De ser utilizados para las personas que necesiten recursos para completar una pensión mínima una vez hayan completado una cantidad de aportes mínimos. ¿Y quién aporta eso? ¿El Estado? No, el Fondo de Solidaridad. El mismo fondo. Obviamente todavía no ha entrado en ejecución el fondo porque todavía las personas no han alcanzado los aportes necesarios para que se pueda ejecutar. Pero obviamente se está acumulando, está generando rentabilidad. ¿Para qué? Para cumplir con ese elemento de solidaridad que tiene el sistema, del cual se habla poco. ¿Y eso están fuera de los 200,000 millones que tú me dijiste? No están dentro de los 200 millones. Está sumado ahí. Correcto, así es. Ok. Una cosa, porque recuérdate que hemos hablado mucho de AFP Reserva, de AFP de los últimos tiempos. Vamos a concentrarnos un ratito porque tú sabes que vamos a entrar y vamos a salir de acuerdo, AFP no hay problema, Reserva. lo vamos manejando. Porque hablar del sistema también ayuda a hablar de AFP Reserva. Lógico. Pero se ha hablado mucho de los fondos de pensiones, que si están bien invertidos, si están bien administrados. La gente tiene una mala, no la gente, una parte de la gente tiene una mala percepción porque alguna voz mediática o una campaña mediática le ha querido hacer daño. ¿Cuál es realmente la verdadera rentabilidad que han logrado los fondos? ¿Y cómo va la rentabilidad de AFP Reserva? Yo quiero que tú me vayas comparando lo del sistema con AFP Reserva. Es para poder evaluar tus logros. La rentabilidad histórica del sistema es de alrededor de 11.55%. La rentabilidad histórica de AFP Reserva es de algo más de 11.71%. O sea, está por encima del promedio del sistema. La rentabilidad histórica de AFP Reserva es la más alta del mercado. ¿Eso se ha logrado en los últimos 2 años o ha sido el histórico? Es la rentabilidad histórica del sistema. Ahora bien, ¿qué es importante resaltar también, hablando del mercado? ¿Cómo compara esa rentabilidad histórica de nuestro sistema de pensiones con otros sistemas? Si eliminamos los países OECD, es decir, los países desarrollados, en los últimos 10 años la rentabilidad del sistema de pensiones dominicano ha sido la más alta en términos reales, superando el 7% real, lo cual, como dije, es una de las rentabilidades más altas que el sistema de pensiones alguno haya tenido. Es decir, la gestión ha sido importante. Y tanto así que históricamente, del 100% de los recursos, es decir, de los 850,000 o más de 800,000 millones de pesos que ha generado el sistema, el 53% ha sido generado gracias a esa rentabilidad. ¿Cómo se divide históricamente esto? De el 100% de los fondos, o vamos a ponerlo para que la gente lo entienda, de cada 100 pesos que hay de los fondos, 13 pesos han sido los aportes de los afiliados. 34 pesos han sido los aportes de los empleadores. Y los otros 53 pesos ha sido la rentabilidad, es decir, más de la mitad. Pero si lo analizamos en el último año, ese 53% supera el 75%. Es decir, que la rentabilidad está jugando un rol fundamental en la creación de esos recursos y por lo tanto la gestión de las AFP en generar esa rentabilidad. ¿Y AFP Reserva? ¿Qué diferencia tiene ahí? Bueno, en ese caso... Casi igual, porque por la porcentual. Sí, porque es porcentual, es casi igual. Son mínimos, casi no Correcto. tanto. Un poco más en el del último año, por un tema de los aportes, pero porcentualmente se compara. Y antes de esos 19 años, para darle una explicación clara a los afiliados, porque son 3 puntos y algo millones de dominicanos que están afiliados. Sí, algo más, 4.3 millones. Ya llegó a 4.3. Entonces, sí. De afiliados. De afiliados. El sistema está cotizando alrededor de, promedio más o menos 2 millones de personas. Ok. Eso es lo que está cotizando actualmente. Sí, correcto. Sí, porque hay gente que sale, que entra. Hay mucha intermitencia en el sistema de trabajo dominicano. Pero antes de esos 19 años, vamos a llevarlo a lo que... Porque yo asumo, y tú me corriges,
que la mayoría de los afiliados de AFP Reserva son prácticamente empleados del gobierno. Bueno, hay de todo. Digo, yo estoy hablando de la mayoría, los hay, pero la mayoría. El porcentaje más importante está en los empleados del gobierno, exacto. pero el AFP Reserva tiene empleados de todo tipo. Yo lo sé, pero yo quiero irme a esos afiliados gubernamentales. Antes, 19 años atrás, sin ese sistema, ¿cuál sería, o sea, si no tuviera el sistema, cuál sería el panorama, si se quiere, de futuro, para fines de recibir un apoyo automático de esos empleados? Bueno, la situación es la siguiente. Hay que reconocer el hecho de que no República Dominicana solamente, en el mundo estamos viviendo en una situación de estrechez fiscal. Cada vez más hay una demanda de recursos para los gobiernos atender las necesidades básicas. De ahí es que se genera eso, o se crean estos sistemas de capitalización individual, para que entre los empleadores y los empleados puedan poner recursos para las pensiones de las personas, incluyendo obviamente las empresas del gobierno o las instituciones gubernamentales. Lamentablemente, ¿cuál fuese el futuro sin este sistema? Bueno, depender de una buena voluntad de cualquier gobierno, de ver cómo deciden poner recursos para una pensión, pero sin ningún tipo de certeza o con una total. Es el caso, yo siempre pongo el caso de los cañeros. Lamentablemente durante muchos años, muchos cañeros, muchos de ellos hasta fallecieron esperando que se le otorgara algún tipo de pensión. Luis Abinader finalmente logra asignarle unos recursos a estos cañeros, pero lamentablemente muchos de ellos en el proceso fallecieron. Y es muy penoso porque muchas de esas personas trabajaron su vida y tuvieron que esperar a que se dieran las condiciones para que un presidente, pues prácticamente en este caso Luis Abinader, se apiadara de ellos. Entonces es una situación de esperar que alguien se apiade de ti en lugar de un sistema donde tus recursos dependen de lo que el empleador vaya aportando y lo que tú vayas aportando, y tú vas viendo todos los meses cómo esos recursos de capitalización individual van creciendo, cómo esos recursos van acercándose a un valor en el cual tú puedas recibir una pensión, y sobre todo con un concepto patrimonial. ¿A qué nos referimos con un concepto patrimonial? Un concepto de que esos recursos solamente pueden salir de esa cuenta, y esto es muy importante, por las siguientes vías. O sale a través de en general solo pueden salir a través de un beneficio que tú recibas, o a través de una herencia que reciban tus familiares en caso de que pues tú fallezcas antes de que el beneficio sea, vamos a decir que lo puedas recibir. Exacto. Esa es la única manera. No hay manera de que ninguna institución, ni ningún gobierno, ni ninguna institución en particular, puede hacer uso de eso, y ninguna AFP pueda retirar fondos de esa cuenta, porque esa cuenta tiene un concepto patrimonial. O recibes una pensión de vejez, o recibe los fondos, o recibe algún tipo de pensión por discapacidad o pensión por sobrevivencia, o recibes, pues, o tu familia recibe una herencia con esos recursos. Yo sé que ese es uno de los temas que se ha tratado de manipular, de enviar información incorrecta, voluntaria o involuntariamente. Pero eso es muy importante que las personas lo tengan claro. Si usted tiene 1 millón de pesos, 500,000 pesos, 2 millones, 3 millones de pesos en esa cuenta, esto termina en las manos que yo acabo de enumerar. Yo quiero hablar de rentabilidad más adelante. Ahora yo quisiera que tú me dijeras, en los últimos 22 meses, que son los meses que tú tienes dirigiendo la AFP Reserva, ¿cuáles son los logros que se han alcanzado en esa gestión de 22 meses? Bueno, conociéndote a ti, yo entiendo que tú vas a decir las cosas como son. Así es. Así es. Bueno, la verdad es que AFP Reserva ha pasado por una transformación importante como institución.
nos hemos concentrado, nos hemos abocado al afiliado. Es decir, estamos muy claros de que el centro del sistema, y esto es muy importante que las personas lo tengan claro, es el afiliado. Inclusive yo lamento muchas veces cuando se quiere colocar otras instituciones como centro. A veces hasta la misma AFP. Las AFP no son el centro del sistema. Las AFP son un jugador más de un sistema, cuyo rol principal es generar esa rentabilidad, y creo que ya hemos hablado de que lo ha hecho. Claro. Entonces, ¿cómo colocamos al afiliado? Y ese es el trabajo que ha hecho AFP Reserva. ¿Cómo colocamos al afiliado en el centro? Primero, obviamente, estrategias importantes de diversificación de inversión, concentrándonos cada vez más en invertir en los sectores productivos de la economía, que es uno de los retos. Sí, de esa parte no me la detalle, porque esa es una pregunta aparte. Bien, entonces, eso es uno de los temas que hemos trabajado de manera importante. También concentrarnos en dar un servicio al cliente de alta calidad. Si bien es un sistema de largo plazo, hay una cantidad de servicios que hoy día las personas demandan. O sea, hay información transparente, dinámica, rápida, fluida. Totalmente. Hemos trabajado mucho en tecnología para acercarnos al cliente desde el punto de vista de su información. Hemos desarrollado una aplicación que tiene una cantidad, un sinnúmero de beneficios que los clientes pueden accesar. Una app. Usted entra en esa aplicación e inclusive usted puede hasta calcular y proyectar con diferentes variables lo que son sus potenciales aportes. Cambiar los aportes, cambiar los salarios, jugar con las cifras para darse cambiar las ecuaciones. ¿Cuál sería la pensión que usted puede recibir? Y eso es independientemente usted sea afiliado o no de Reserva. Es decir, usted puede accesar a bajar su aplicación de Reserva y puede utilizar esa calculadora. Pero también ahí usted puede hacer citas directas para ir a ver a nuestros representantes. En ese orden también hemos incrementado el número de representantes que tenemos al servicio de los clientes. Hemos incrementado, y en eso somos únicos en comparación con el sistema. Ya no solamente tenemos oficinas en Santo Domingo y en Santiago, las cuales le hemos hecho también unas remodelaciones para adecuarla al cliente, pero también hemos ido abriendo oficinas ya. Tenemos una oficina en Punta Cana, tenemos una oficina en la zona oriental, tenemos una oficina en Asua y estamos en un proceso de... ¿Por qué no se supone que ustedes pueden estar representados en una oficina del Banco de Reserva? Bueno, estamos utilizando la base del Banco de Reserva para ampliar nuestra base de oficinas y darle los servicios al cliente. Pero tienen alguna oficina aparte. Para evitar que las personas se tengan que trasladar todas a Santo Domingo, a Santiago, como era el caso. Es decir, como ya mencioné, acercar nuestros servicios al cliente, al afiliado, Yo vengo de la industria hotelera turística, obviamente tú lo conoces, y obviamente nuestro objetivo en AFP Reservas es hotelerizar nuestra atención al cliente, para ponerlo en palabras simples. Claro. O sea, que una persona llegue a una oficina y sienta que verdaderamente se le está dando un servicio de primera, pero no solo que lo haga a través de las oficinas, sino, como dije, tecnológicamente a través de nuestra página, lo puede accesar. También hemos venido trabajando la manera de dar información y educación. Tenemos un programa que se llama AFP Reserva Te Orienta, para semanalmente pues dar informaciones a las preguntas que pueden tener. Que sutilmente pueda combatir esa desinformación pública mediática que ha habido últimamente. Tenemos un rol social que cumplir, y obviamente lo estamos trabajando en este sentido. Estamos invirtiendo bastante en todo lo que es en nuestra transformación de nuestros recursos humanos, la educación que ellos mismos reciben del sistema, preparándolo cada vez más en las áreas de interés,
De hecho, AFP Reservas ya está calificada en las encuestas que se hacen en el país como una de las empresas en las cuales las personas quieren trabajar. Okay. Porque obviamente, si usted espera que su capital humano le dé una atención calurosa a ese cliente, usted tiene que crear un efecto reflexivo. ¿En qué sentido? Usted tiene que darle ese tratamiento a los recursos humanos, claro, crear un ambiente laboral en el cual ese cliente interno, que es el capital humano, pues pueda devolver esa misma atención que tiene hacia los clientes o afiliados. Joel, para hacer la primera pausa, una pregunta. En ese capítulo de que ha mejorado la información hacia el afiliado, ¿cuántos clientes, si lo han parametrizado, han llamado inquietos, con ánimo de sacar su fondo o de ver si pueden sacarlo? Y ustedes lo han convencido en una educación clara para que decir, pero yo le estaba creyendo a la campaña mediática que escuchaba en la radio y ahora sí lo entiendo. Eso sucede todos los días. Eso sucede todos los días. Tenemos personas que nos llaman, que nos cuestionan. Déjenme decirle algo. Yo voy a... Todo esto que ha sucedido ha tenido un tema positivo. Sí, se van durmiendo la información. Y es que las personas se han interesado en el sistema. Ya. Y la realidad... Comenzaron a entenderlo y a conocerlo. Y a poner la atención a sus recursos. Yeah. Óigame, hay personas que sí, que se han ocupado de entender. ¿De cuánto tienen? Hay personas que chequean su fondo todos los días y llaman y dicen por qué subió, por qué bajó, qué pasó. Ajá. Óigame, y nosotros felices de que la gente pregunte. Okay. Porque de eso se trata esto. Yeah. O sea, que le han hecho un favor después de todo. Es correcto. En ese sentido, ninguna institución, y mucho menos FP Reserva, puede molestarse de que las personas pregunten, de que las personas cuestionen. Todo al contrario. Ese aspecto ha venido a positivo, porque las personas se han movilizado a interesarse y se encuentran conmigo por ahí, me preguntan, y todos los días tengo la oportunidad. Lo que ya te conocen. Sí, tengo la oportunidad, tengo la dicha de poder explicarle a la gente. Es más, en off aquí, por el tráfico, yo llegué 1 hora antes. Okay. Y esa hora, ¿en qué me la pasé? Hablando con ellos. Convirtiendo gente. Vamos a la pausa. Continuamos con Joel Santos, gerente general de AFP Reserva en Agenda Económica. Joel, en tu gestión, ¿cuánto han crecido los fondos? Porque tú lo encontraste en un nivel, ahora están en otro. Sí, los fondos han crecido en los últimos 2 años a un ritmo promedio de cerca del 10% anual. De lo cual quiere decir que están creciendo cerca de 20 mil millones de pesos anuales. Lo cual, pues, obviamente ha sido muy importante. ¿Cuánto han crecido los fondos generales de los fondos de pensiones? Los fondos de pensiones, se puede decir que han crecido prácticamente igual. A un porcentaje parecido. Ya. ¿Y cuánto ha crecido tu cartera de afiliados? Estamos ya sobrepasamos los 600,000 afiliados. ¿En cuánto tú lo encontraste? Teníamos alrededor de esa cifra, tendría que precisarla, pero teníamos unos 500, o sea,
Eso también, también han crecido 50.000 al año, más o menos. Ok, o sea, más o menos casi proporcional Sí, al correcto. 10%. Mira, ahora yo quiero irme a la rentabilidad de los fondos, porque yo sé que los fondos, tú dijiste que de cada 100, la rentabilidad es un 53. Pero ¿cómo tú has diversificado la inversión para lograr mantener esa rentabilidad? Porque los fondos de pensiones tienen, si se quiere, algunas limitaciones por ley. Algunas cosas se pueden, otras no se pueden. Y al mismo tiempo, es una pregunta variada y diversa. ¿En qué se diferencia una AFP de otro fondo de inversión? Bien, la realidad es que la diversificación tanto en tipo de instrumentos como en sectores, como en moneda, es un elemento fundamental, también importante, para generar una rentabilidad adecuada con un riesgo moderado. Y ese ha sido uno de nuestros objetivos importantes. Hay que decir algo. Riesgos hay. Siempre hay Para que riesgo. estemos claros. Todo tipo de inversión siempre tiene un riesgo. Por eso yo hablo de riesgos moderados, que hasta ahora el sistema ha sabido manejar de una manera excelente. No ha habido ningún tipo de instrumento que haya tenido problemas en toda la historia. Lo cual, pues claramente es un reflejo de que la industria ha funcionado de una manera eficiente. Ahora bien, durante muchos años, porque nosotros tenemos que tener, para poder invertir en instrumentos, tienen que ser aprobados por una comisión clasificadora y tienen que tener grado de inversión como una forma de darle seguridad. Durante muchos años, la mayoría de los instrumentos, o el grueso de los instrumentos permitidos, pues eran instrumentos como Hacienda, Banco Central o de instituciones financieras que eran los que lograban o los que emitían. En los últimos años se han ido aprobando en la medida de que han aparecido ya instrumentos con estas características. Se han ido desarrollando el mercado de los sectores reales de la economía, es decir, de los llamados sectores productivos. Y obviamente ha comenzado una afluencia importante de estas inversiones. De hecho, ya el sistema ha podido colocar en los llamados sectores reales de la economía alrededor de 100.000 millones de pesos. AFP Reserva ha hecho lo propio y ya tenemos algo más de 20.000 millones de pesos invertidos en los sectores reales de la economía. ¿Cuáles son esos sectores? ¿Cuáles son esos sectores? Los principales son, comenzando con el sector eléctrico. Energía. Exactamente, de energía. Tanto los sectores tradicionales de energía como también los llamados sectores no tradicionales, que es la llamada energía renovable. Sí. Los que son los parques solares, los parques eólicos, que obviamente también los contribuyen de una manera... Bueno, más solares y... Porque los hídricos son más del gobierno. Sí, sí. Más eólicos y más parques solares. Entonces, obviamente... AFP Reserva ya tiene inversiones en parques eólicos y solares. Sí. Varios, unos 7, 8 proyectos en distintas localidades. Si quieres, puedes mencionar algunos. Bueno, que tú recuerdes. Tenemos parques en el sur del país. Tenemos parques como Pecasa, que es un parque pues también muy conocido. ¿Pero lo hacen directo o lo hacen vía bolsas de valor? Puestos de bolsa. Estas inversiones se hacen particularmente a través de instrumentos de inversión que colocan los fondos de inversión. Ok. También tenemos algunas inversiones en el sector turístico. Tenemos unas ya inversiones en más de 1.000 millones de pesos, más de 1.000 habitaciones, perdón, más de 1.500 millones de pesos, pero en más de 1.000 habitaciones turísticas, con una proyección de tener invertidos en los próximos años, de llegar a 10.000 habitaciones turísticas, lo cual convertiría a los fondos de pensiones en uno de los principales inversionistas. Pero como propietario. Sí, claro. Tanto instrumentos de deuda como también instrumentos que puedan ser de la llamada renta variable. Todo va a depender de las características de la inversión. Vas a tener de los dos.
Los fondos de inversiones tienen, según la ley, pueden participar en licitaciones de proyectos energéticos. Sí, claro que sí. Y hay fondos de inversión que están orientados específicamente a energía. Y a través de esos fondos de energía... Pero digo como propiedad. O sea, propiedad... Sí, las AFP pueden ser propietarias de proyectos energéticos. Puedes tener inversiones tanto de renta fija como de renta variable. Okay. Hasta el momento el grueso ha sido en inversiones de renta fija en lo que se refiere a energía, pero definitivamente puede darse el caso de que haya inversiones. Hasta ahora AFP Reserva no tiene nada en parte variable de la parte energética. No, pero sí tenemos inversiones de renta variable en el sector agropecuario, tenemos inversiones de renta variable también en el sector turístico, es decir, que poco a poco nos vamos moviendo. Vienen inversiones importantes de renta variable en lo cual pues obviamente estaremos evaluando y esperamos pues tener inversiones en otros sectores de la economía. Analizando inversión en otros. Correcto, porque ahora mismo también hay que decirlo, tenemos, como se dice en inglés, en el pipeline, es decir, tenemos en proceso diferentes proyectos, los cuales claramente tenemos en evaluación, siempre con la intención de poder generar proyectos que sean de una rentabilidad adecuada, con un riesgo moderado y que estén debidamente clasificados por las instituciones que deben hacerlo. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo están organizados ustedes y una AFP a fin de decidir dónde invertir, cuándo invertir? Bueno, nosotros tenemos una estructura de gobierno corporativo muy bien definida, muy bien regulada, y en el aspecto de la inversión, pues tenemos primero un equipo interno de inversión bastante sofisticado, bastante preparado para no solamente evaluar estos proyectos, pero también invertir, porque quizá quiero hacer un paréntesis para llegar a ese tema. La gente tiene y quiero hacer esa puntualización, porque la gente escucha, ¿no?, que todo hay mucho invertido en Hacienda y Banco Central. Exacto. Y no quiero que se me vaya esa idea. Dice que la gente que tiene el 80% ese número es correcto. Pero Hacienda, los títulos de Hacienda y los títulos del Banco Central son de diferentes denominaciones, con diferentes características, que constantemente se transan en el mercado. Es decir, usted está evaluando más de 100 instrumentos de diferentes denominaciones que se compran y se venden en el mercado. Pongo un ejemplo. El año pasado, en el 2021, para que la gente tenga idea, y el portafolio de FP Reservas es un portafolio de largo plazo. Es decir, nosotros tenemos inversiones en instrumentos que vencen en los 2030, en los 2040. ¿Cómo? Y sin embargo... ¿En pesos? Pesos y dólares, porque también tenemos inversiones en dólares, principalmente en bonos soberanos de la República Dominicana, en el mercado externo. Entonces tiene un 25%, tengo entendido que de todos los fondos un 25% lo hacen en dólares, y un 75% en pesos. Algunos de ellos en el sector eléctrico. Eso va a compensar precisamente devaluaciones, cómo fluctúan los movimientos de valor de ambas monedas. Correcto, pero a lo que iba es de que nosotros con un portafolio de 210 mil millones a largo plazo, el año pasado transamos en el mercado cerca de 100 mil millones de pesos. Es decir, rotamos el portafolio casi en la mitad. Yo te hice la pregunta. Eso es un constante trabajo de compra y venta de títulos. ¿Para qué? Para generar una rentabilidad adecuada a los afiliados. Es decir, porque tienen que responderle a la rentabilidad. Por supuesto. Y obviamente, y eso solo lo pueden hacer equipos sofisticados, pero equipos sofisticados que a su vez están debidamente supervisados y regulados. Y ahí viene el gobierno corporativo. Bueno, ahí te iba yo a decir, porque yo te hice la pregunta, porque si tú me estás hablando de que tienen 200 mil millones de pesos en administración, te están administrando 200 mil millones de pesos, que no son de ustedes, no son de ustedes.
Pero eso lo decide Joel Santos como gerente general, o hay una estructura que asegura que esa inversión se haga sin ningún interés particular. O sea, porque tú eres, si se quiere, una AFP pública, estatal, no pública. Es pública, pero estatal. No es que Joel Santos se sienta y decide, métete allí. Pero igual así son las AFP que no AFP Reserva. O sea, correcto. Tienen un consejo que es el que determina. Pero en el caso de AFP Reserva... Está el equipo de inversiones. Ese equipo de inversiones a su vez responde a un comité de inversiones. Eso en el caso de AFP Reserva. Sí, pero también es bastante estándar porque son las cláusulas de gobierno corporativo están establecidas por regulación. Por lo tanto, las se AFPs, parecen casi igual. Sí, tienen que crear una estructura que responda a esa regulación y que obviamente juegue ese rol. Sí, pero yo te hago la pregunta porque en el consejo de administración o de directores que ustedes tienen, que lo vi bastante amplio. Ahí voy a llegar. Asumo que es más amplio que en las AFP, que no es AFP Reserva. Porque si se quiere, ustedes son funcionarios públicos. Hay funcionarios privados de las otras AFP. Sí, pero y ustedes son mucho más vigilados. Sí, pero ahí tú puedes ver que está el equipo de inversión que trabaja todos los días en las transacciones de los títulos. Hay un comité, en el medio de eso, y esto sí es hay un petit comité que incluye me incluye a mí, a algunos directivos que trabajan en el día a día con esos equipos de inversión. Y luego entonces está el comité de inversiones, que incluye otros expertos en el área de inversión y personas que están fuera de, no solo del ámbito de reservas, como asesores externos. Y a su vez, ese comité de inversiones, hay un consejo de administración de AFP Reserva que también tiene que ver con todos estos procesos. Eso no es una burocracia muy alta para fines de hacer agilidad en la inversión y no perder oportunidades. Está todo muy bien definido con reglamentos que se puede definir, que se puede decidir en qué nivel. Pero los parámetros de inversión obviamente están definidos desde arriba. Y funciona muy bien, pero estamos hablando de fondos de terceros. Estamos hablando de que estamos cuidando los recursos. Cuarto ajeno. Los recursos de los afiliados. Y lamentablemente, y esta pregunta es muy interesante que la expliquemos, porque existe una concepción también errada de cómo estos procesos influyen y obviamente qué tan bien regulada es la industria, porque hay comités de auditoría que revisa también las informaciones financieras, no solo los estados de la AFP Reserva como administradora, que están separadas de los fondos. Cada fondo es una información y un estado financiero y cuentas separadas de las cuentas de la administradora, precisamente por lo que yo dije ahorita, porque no es que la AFP le puede poner la mano a los recursos de los afiliados, los invierte de forma fiduciaria, pero no se junta ¿cómo que dicen? La magnesia con con la leche, con lo que tú quieras. No se juntan. Con la vaselina. No se juntan una cosa con la otra. Sí. Y todo eso es debidamente regulado. Todos los días esa información va a la Superintendencia de Pensiones, que es otra institución que yo lo voy a decir aquí, es subestimada en su rol. Todo el rol de la industria es sumamente subestimado. Y la gente no se da cuenta de que todos estos procesos al final, pues obviamente se hacen para cuidar estos recursos. Mira, vamos a hacer una pausa, la última pausa. Pero yo quiero hacerte la pregunta, te la voy a hacer ahora y te la voy a repetir. Porque yo quiero que tú me expliques cómo ustedes distribuyen el dineral que se ganan según la parte mediática, que dice que las AFP ganan todo el dinero del mundo y ganan más que los afiliados. Vamos a hacer la pausa y tú me contestas esa pregunta en el segmento cuando volvamos. No nos corten.
Continuamos nuestro conversatorio con Joel Santos, gerente general de AFP Reservas. Quiero reiterar que la AFP Reserva tiene inversiones en 8 proyectos energéticos ya funcionando y tiene otros pendientes que van a entrar en función en cualquier momento. O sea, no decimos los nombres, pero es bueno que sepamos que AFP Reserva y los fondos de pensiones todos invierten también en los proyectos energéticos. Te dije que te ibas a repetir la pregunta, que yo iba a repetir la pregunta, en que, ¿qué hacen las AFP con todo el dinero que se ganan? Porque ganan más que los afiliados según la parte mediática, yo sé que no es así. Pero sobre todo AFP Reserva, que es la estatal, ¿cómo distribuyen eso? ¿En el consejo se dividen todo ese dinero? ¿Qué hacen con el dinero que se gana? No, vamos Discúlpame la pregunta como te la haga, Sí, como te la hago, porque es bueno que se sepa cuál es el porcentaje que ganan y por qué ganan ese dinero. Mira, la realidad es que de la manera que está estipulado en la ley, los fondos en estos momentos las AFP ganan o cobran una comisión del 1.05, vamos a decir por 1000, de los recursos que administran. Pero esto viene bajando desde el 2020 y deberá terminar en el 2030 en 0.75. Todos los meses, todos los años va bajando. Obviamente, los recursos en administración van subiendo, la comisión va bajando. Sí, claro. Ahora bien, eso es mucho, eso es poco. Depende de yo con el tema, a mí a veces me preguntan, bueno, ¿un médico te cobra mucho o te cobra poco? Bueno, depende de cómo uno lo mire. Si me cura es poco. Digo, y estoy siendo bastante sincero con Sí, esto. claro. Siempre el cliente va a decir que el médico le cobra mucho. Y el cliente va a entender y el médico va a entender que cobra poco. Entonces es un debate bastante complicado. No importa lo que aquí, aunque voy a entrar en detalle, pero quiero ser sincero con esto. No importa lo que se diga. Siempre van a querer vender la idea de que la AFP cobra mucho, no importa el número. Porque, de nuevo, ese número se redujo y se creó una tabla por la ley 1320 que lo va reduciendo. No ha pasado un año y ya están diciendo que es mucho. Y oigo muchas personas sin hacer los análisis del lugar, hablando del tema. Sí. Y yo hago la pregunta, le digo, pero ¿por qué tú dices que es mucho? Yo le digo porque, yo le pongo un ejemplo, es el 1.05, pero quienes administran fondos normalmente te cobran entre un 3 y un 4%. Así mismo. Eso es lo que se cobra en el mercado, entre un 3 y un 4%. Y la gente me mira así, se queda, ¿es verdad? Sí, es verdad. Entonces, ¿qué es mucho y qué es poco? Eso es una discusión. Relativo. La realidad también es que la gente dice no, pero la AFP se ganaron en el 2000, para correr el 2021, se ganaron algo más de 4.000 millones de pesos. Yo le digo, pero es verdad, el número suena alto, los beneficios de más de 4, pero ¿cuánto administran las AFP? O más de 800 mil millones de pesos. Y con la responsabilidad de todo lo que acabo de describir. Entonces, además, yo lo que digo es, de esos 4.000 millones. no importa lo que te ganes, sino que yo veo que tú me estás dando a ganar dinero. Y ahí voy a llegar. Pero de esos 4.000 millones, hay 1.000 millones de pesos que no tienen nada que ver con las comisiones que cobran las AFP. Las AFP tienen recursos propios. Recuerden que yo hablé que las cosas van separadas. Así es. Que invierten en el mercado también. Ok. Y de hecho, parte del requerimiento de la reserva que tienen que tener las AFP, que es, vamos a decir, para como un poner encaje. el encaje legal, Es como un encaje. pues también esos recursos son invertidos. Y es una muestra de qué tanto creen las AFP en lo que están haciendo. El sistema.
que invierte en recursos propios de la misma forma que están los recursos de los afiliados. Ese es como el famoso cuento. No son tontos, porque están buenos, si la rentabilidad está buena y es la mejor rentabilidad. De hecho, la rentabilidad de las AFP fue positiva en correlación a la inflación del año pasado. O sea, porque tuvo por debajo la inflación que la rentabilidad. Y en los últimos 10 años ha sido un 7% real. Y la tasa pasiva del sistema bancario fue negativa con relación a la inflación. Sin embargo, los fondos de pensiones fueron positivos. Eso es correcto. Es importante que la gente lo sepa. Pero me acuerda mucho un anuncio que hace muchos años de un dueño, de un tipo que vendía peluquines. Y el anuncio se hizo famoso porque él salía hablando de los peluquines y al final se quitaba el peluquín y decía: yo no solo soy el dueño de la empresa, yo soy un cliente también. Lo decía en inglés, se hizo famoso ese anuncio. Pero las AFP les pasa lo mismo. Las AFP no solo manejan los recursos de los terceros, sino que lo aplican sus propios recursos de la misma forma y obtienen beneficios con sus recursos propios. Mira, Joel, si tú quieres... Pero para terminar la idea, el año pasado las AFP obtuvieron algo más de 4.000 millones de pesos en beneficios, pero generaron 80.000 millones de pesos a los afiliados en rentabilidad. Y ese promedio histórico anda entre 12 y 13 veces. Es decir, por cada peso que la AFP se gana, 13 pesos. Por cada peso que gana, le dan 13 pesos de rentabilidad a los afiliados. En un minuto que nos queda, ¿cómo va la economía según Joel Santos? ¿Cómo va el gobierno? Bueno, dentro de las circunstancias, yo creo que tenemos que ser optimistas. La economía dominicana continúa presentando signos de crecimiento. La verdad es que en estas circunstancias difíciles ha habido una colaboración general entre el sector público y el sector privado para que la economía crezca, para que la economía genere empleos. Rápidamente se recuperaron los empleos que se habían perdido durante la pandemia. Señores, la única forma de poner a la economía a crecer y a generar es poniendo a la gente a trabajar. No hay otra manera. El presidente le ha puesto mucho énfasis a la generación de los empleos. Eso él lo tiene muy claro y creo que se ha logrado un importante objetivo, pero también se ha generado un clima de confianza. ¿Para qué? Para que haya inversión extranjera, para que haya inversión local, porque al final de cuentas el sector privado es el motor de la economía, es el sector privado el que tiene que salir adelante, lo que tiene que haber un gobierno que genere la confianza, que genere un clima adecuado para que ese sector privado cumpla con su rol. Ciertamente, el gobierno tiene que avanzar en qué, trabajar los proyectos de infraestructura, que ya ni tanto también, porque el sector privado puede colaborar en ese desarrollo gracias a los mecanismos de mercado. Pero también el gobierno sí tiene que seguir invirtiendo en educación, pero es una inversión a futuro. Y obviamente los temas sociales, que obviamente el gobierno tampoco puede dejar de lado, porque hay que trabajar en dos facetas. Trabajar con la coyuntura, es decir, a corto plazo, pero también trabajar, obviamente, a largo plazo. En una próxima visita tuya, Agenda Económica, hablaremos de economía y de turismo. Muy bien. Pues será un placer hablar de eso. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, por mantenerse ahí. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.